¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Nueva edición de Diálogo Abierto por El Libertador TV, con algunas novedades. En primer lugar, el día. Hoy es jueves 25, nuestro programa habitualmente va los miércoles y viernes, pero ayer tuvimos una sesión, un cambio de agenda, tal vez un poco inesperado para muchos, pero fue así. En el ámbito legislativo, usted sabe que el Libertador TV transmite en directo todas las sesiones, así que ayer tuvimos una sesión matutina de la Cámara de Diputados y allí estuvieron las cámaras del Libertador TV, por lo tanto no estuvimos hoy, mejor dicho, en la jornada de ayer en Diálogo Abierto. Lo estamos hoy en esta transmisión en directo, pero que a su vez va a cubrir también el horario de mañana viernes, porque usted ya se va a enterar en segundos del porqué de esto, porque va a ser una entrevista muy, muy importante, porque es una entrevista que vamos a hacer previamente a otro acontecimiento también muy importante y muy significativo. Se trata nada más y nada menos que del Congreso Provincial del Partido Justicialista que va a ocurrir este sábado. Y ya que se trata de este acontecimiento político importante, nada mejor que hablar con un protagonista, con una figura política de quilates como lo es el doctor José Rodolfo Martínez Llano, a quien lo tenemos aquí en nuestros estudios y a quien le damos ya la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Muy contento de compartir con ustedes, en verdad es la primera vez que lo hago y bueno, creo que es una contribución este espacio para la vida no solamente política, sino en todo sentido en la provincia de Corrientes. Y es cierto, ayer cambió la agenda legislativa, de hecho hoy también, porque hoy no va a haber sesión del Senado. Y bueno, muchas veces ustedes tienen que acomodarse en un orden de prioridades, de alguna manera, a lo que son el desarrollo de la noticia, de los sucesos políticos. Y evidentemente el Congreso del Partido Justicialista del día de mañana, el día sábado mejor dicho, es un evento importante para la vida del justicialismo y para la configuración del escenario electoral de la provincia de cara al 2019. Así es. Bueno, vamos a recordar a nuestros seguidores, a nuestros televidentes, también a nuestros lectores que tienen esta alternativa visual también para seguirnos, que el Libertador TV se puede ver en este momento en directo a través de nuestro portal de noticias www.diariolibertador.com.ar, en nuestra página de Facebook, Diario El Libertador Corrientes, o en nuestro canal de YouTube, El Libertador TV Corrientes. Todas las alternativas que usted tiene a mano para seguir nuestro programa. La temperatura actual en Corrientes es 27 grados, vamos a tener una máxima de 30, y ya empezamos a andar este camino con vistas a esta, digamos, jornada, a este acontecimiento tan significativo como lo subrayaba recién el doctor Martínez Llano, que decíamos que es un protagonista de la política correntina. Es de profesión abogado, usted lo conoce. ¿Cuándo nació esta vocación por la política, doctor? Vamos a ir un poco atrás, no sé cuántos años atrás. En verdad, tardíamente, porque yo me incorporé a la vida activa de la política recién en el 82, es decir, cuando vino el resurgimiento de la vida democrática en el país. En ese momento, ya teniendo cerca de los 30 años, recién me incorporé a la vida política, luego de tener, sí, una carrera en el campo gremial empresarial y de estar fogoneado también en situaciones muy especiales, como se vivieron en la década de los 70, nos tocó un hecho que, bueno, por ahí yo digo que cada 10 años suelo tener un episodio importante. Muchos recuerdan el 99, otros el 89, que fue el periodo electoral contra Julio Romero, pero también en el 79, ya en pleno gobierno militar, y desde el campo de mis actividades, en este caso gremiales,
supo constituirse en la provincia de Misiones un amplio espectro político, gremial, empresarial, que le tocó una tarea no fácil, que fue enfrentar al gobierno de la provincia de Misiones, que estaba en la persona de un marino. Bueno, fue una cosa un periodo de mucha turbulencia, muy difícil, y aparte muy significativo, porque en pleno gobierno militar fue una gesta que terminó no solamente en la remoción del entonces interventor federal, capitán de navío por entonces, sino además fue tal lo que se originó en torno a ello y el impacto nacional que tuvo una situación de esta naturaleza, en la que todos los sectores políticos, gremiales y empresariales coincidían en una posición común y en pleno gobierno militar, que finalmente, no solamente después de 9 meses de dura lucha, se logró el desplazamiento del entonces interventor federal, sino que además la Marina de Guerra debió resignar la gobernación de la provincia en manos del ejército. Eso fue un periodo muy difícil y poco a veces conocido, porque eso dio origen después a lo que fue la multipartidaria a nivel nacional, que se gestó justamente desde ahí, con la reunión de Vittel y Balbín. Y el hecho de que tuvimos muchas anécdotas en ese tiempo, 20 años antes de lo que fue el 99, y el logro de haber sabido plantarse frente a un gobierno que era sin duda fuerte. Yo, como entonces presidente de la Asociación de Productores de Soja, secretario del Centro Agrario Yerbatero Argentino y director de la Confederación Económica de Misiones, en esos tiempos era habitual que cuando vinían las autoridades nacionales nos reuniéramos, y habitualmente lo hacíamos, a veces con el almirante Macera, a veces con el propio presidente de la Nación, el general Videla, el general Arguindegui. Es decir, yo conocí todo ese tema, incluso participé en la Casa de Gobierno de la firma del Tratado de Yacyretá, en la que por primera vez volvía a Posadas el general Alfredo Stroessner. Fue un acto que estuvieron Videla y Stroessner firmando ese convenio del nacimiento de Yacyretá, de manera que después de eso el entonces ex gobernador Miguel Ángel Alterach me invitó a afiliarme al justicialismo y me integré al justicialismo en 1982. En 1983 el cierre de campaña se hizo, la presencia de entonces secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini, se hizo con un asado en un campo mío muy cerca de Posadas. Después el ingeniero Puerta me ofreció integrar la lista de diputados, y en ese tiempo yo ya resolví venir a culminar mis estudios de abogacía, que estaban muy demorados y que de hecho los terminé en un par de años después, y ya me metí de lleno en el justicialismo de Corrientes, con entonces Julio Romero, después con Humberto Romero, y me integré en un momento en el que el justicialismo no estaba bien, es decir, en el orden nacional ni en el orden provincial, y a partir de ahí, ya hace más de 3 décadas, tengo una presencia a veces con mayor o menor protagonismo. Creo que en esto también la política no es el ejercicio continuado de los cargos públicos, a veces son momentos de tener mayor presencia, a veces es mayor momento de tener menor presencia, pero siempre interesado en que el partido pueda salir adelante. Bueno, muy bien, un capítulo de la historia nos acaba de relatar Martínez Llano, no por muchos conocida, Yo, en lo personal, lo confieso, algunos de estas anécdotas por primera vez las escucho. Tal vez esté pendiente un libro. Y yo también me río un poco, porque
pelear contra el gobierno militar en ese tiempo era toda una cosa muy increíble. Poca gente se animaba, exactamente. Y alguna vez me tocó ir junto con otras dos personas mayores, mucho mayores que yo, nos citaron al edificio Libertad, en el piso número 15, fuimos recibidos por un consejo de almirantes. Entonces, en determinado momento de la conversación nos dice, pero ustedes saben en lo que están metidos. Sí, estamos, digamos, hacemos lo que pensamos que hay que hacer, que esto, y después cuando bajamos yo le comento a estas dos personas que eran bastante mayores, uno era el presidente de una entidad y otro de la otra, le digo, me parece como que nos amenazaron. Sonó así, pero ¿no? bueno, sí, pero después en el desarrollo de ese largo proceso que fue bastante, digamos, traumático y con mucha repercusión nacional, en determinado momento nos citaron a la jefatura de policía, en el caso mío y al otro señor que se llamaba Eugenio Urrutia. De Posadas, digamos. Claro, y fuimos a la jefatura de policía, los dos, digamos, nos citaron a declarar. Urrutia es un Eugenio Urrutia era un poderosísimo industrial tealero, ganadero y demás. Claro. Y yo era de alguna manera el delfín de él, porque él le ofrecieron cargos, digamos, como miembro del directorio de una empresa mixta, en la que el capital privado tenía su presencia, y como él no quería aceptar, delegó en mí el cargo de director, y así es que fui director de una empresa, papel misionero, en representación del capital privado, a los 26 años, una empresa que movía mucho dinero, pero era por delegación de este hombre que no había querido aceptar. Bueno, en la jefatura de policía ese día, esperando, yo me di cuenta que algo estaba pasando, porque el tiempo transcurría, habían, digamos, consultas, idas y venidas, entonces comencé a sospechar de que algo no estaba bien. Claro, entonces cerraba ahí. Me deslicé por dentro de la jefatura y llegué por la puerta de atrás al jefe de policía, que era una persona, un teniente coronel de Corrientes, de la Cruz Corrientes. Bueno, y cuando yo le abro la puerta, me dice, ¿qué hace usted acá? Si tiene orden de detención. Tiene orden de detención. Ah, le digo, qué barbaridad. Le digo, bueno, me dice, pero agarre, venga por acá. Y me hizo salir por adelante, y yo pensé, bueno, si yo estoy acá adentro, me parece que lo mejor es salir y avisar para que el otro señor que esté adentro pueda asistírselo judicialmente. Claro. Y bueno, salí afuera y me fui. Pero bueno, algo raro ya estaba viendo. Y bueno, después eso era ya en el año 79. Pero ya en el año 77 también tuvimos un episodio muy fuerte acá en Corrientes, en Santo Tomé, porque habían acá unos Chicago Boys que en el gobierno del general Gómez Centurión, que era Alejandro Reynal, ministro de Economía, y Bustamante, y yo encabezaba un movimiento rural que no les gustaba para nada, de reivindicaciones del sector agropecuario. Entonces nos veían como supuestos revoltosos. Y por ese motivo también el regimiento que estaba en Cruzucuatía también se movilizó en eso, y yo me anticipé, me fui, lo visité al responsable del área, y bueno, parece que yo siempre tuve cierta capacidad de convencimiento como un personaje un poco particular. Y después que ocurrió eso de que yo digamos, la policía me dejó ir, yo veía que habían muchos movimientos, comentarios, desaparecidos, todas estas cosas, porque además tenía una hermana y un cuñado que militaban de alguna manera en el sector un sector, digamos, del peronismo, ¿no? Del peronismo, no digo combatiente, pero bueno. Claro. Y ellos también, ahí recibíamos a veces en el campo a gente que venía, digamos, que disparando, entonces que había participado de distintos sucesos, o sea, de alguna manera tenía un conocimiento. Entonces yo, la primera instancia fue irme del país,
y me fui al Uruguay. Estuve 3 días en su puesto esperando a ver qué había que hacer. Imagínense que con 26 años uno pero no en Uruguay tampoco había un gobierno democrático. Claro, un gobierno, yo no me acuerdo quién estaba, yo me fui a Punta del Este, pero lo cierto del caso es que al tercer día me aburrí. Claro. Y dije, voy a volver. Vamos a volver a la trinchera de Corrientes y de Misiones. Volví y bueno, y seguimos la lucha hasta que fue dura y mucha y logramos esto, que fue una cosa realmente muy fuerte. En ese directorio yo compartía ese directorio, entre otros, con quien después fue interventor federal en Corrientes, Francisco de Durañona y Bedia, que era síndico. Y bueno, en esas reuniones que eran bastante tormentosas, en la que yo era la piedra de la discordia porque un poco le metía control al presidente del directorio, que era otro capitán de navío, dice Durañona y Bedia, era tan fuerte el enfrentamiento ya en ese momento con el gobierno local, me dice, lo que pasa, le dice a otro, que esta gente está protegida por el ejército y esta es una pelea de las armas entre la marina y el ejército, y algo de eso terminó siendo en definitiva, sí. Porque el ejército no solamente que impuso su criterio como titular de la Junta Militar en ese momento, el general Videla, sino que además le sacaron la gobernación de Misiones al capitán de navío Pacanini, y fue el general Juan Manuel Bayón. O sea que para mí, cuando pasó después lo del 89 contra Julio Romero y lo del 99, uno ya venía fogueado en esta lucha, y hoy, en estos tiempos que estamos de nuevo en un cierto protagonismo y organización y demás, yo decía, pero cómo cambió fundamentalmente la tecnología y la importancia del periodismo, de las redes sociales, la comunicación, la foto. Antes era todo muy difícil, ahora prácticamente en el momento uno hace un montón de cosas que antes hubiera llevado mucha dificultad. Muy bien, un fragmento de historia muy interesante que da para mucho más. Pero hoy en esta mesa, la verdad que no nos reunimos para hablar de historia, pero sale, porque hay cosas muy interesantes para conversar. Volvamos abruptamente al presente y a este acontecimiento que hoy mencionábamos al comienzo de esta entrevista, el Congreso del Partido Justicialista. Será este sábado a partir de las 10. Tiene un lugar, tiene un temario ya establecido, pero eso tiene sus bemoles, tuvo sus bemoles, ese temario, el lugar donde va a ser. Sí, tiene sus bemoles, no hay acuerdos, la casa no sigue en orden, tiene un precedente que fue el acto del Día de la Lealtad, que yo siempre decía y le explicaba a los compañeros, este es una secuencia en tres sucesivas etapas. Primero el acto del Día de la Lealtad, el segundo el Congreso y el tercero la interna, esa interna que muchos no quieren y que no lo disimulan. Y el acto del Día de la Lealtad fue el primer, digamos, evento. Yo en ese acto compartí con muchos otros sectores y compañeros la necesidad de marcar presencia y también marcar agenda, porque se organizó todo de manera muy cerrada, como suelen hacerse, se pretendió sectorizar el acto, y bueno, eso determinó que tomemos una actitud muy firme, tomemos la casa del partido por sorpresa, impongamos condiciones para el acto se llevó a cabo. ¿Se pretendió impedir el ingreso? Se pretendió, sí, justamente manipular el ingreso para que entren primero algunos y la gente queda afuera, el lugar en sí es chico. Bueno, el efecto sorpresa siempre tiene su importancia, y también la decisión y la convicción de ir al frente. No me costó mucho en ese aspecto hacerme cargo de la puerta del partido y garantizar el libre acceso de la gente. Y estando adentro le dije a Gioja y a los que vinieron que Corrientes es Corrientes, que nosotros pedimos respeto a las decisiones, que este es un acto del Día de la Lealtad y no de un sector, que en el justicialismo deben estar todos, comenzando por el kirchnerismo que tendrá su lugar, pero que nosotros necesitamos afianzar
una propuesta para el peronismo de Corrientes, porque las elecciones se ganan o se pierden en la provincia, y entonces muchas veces las peleas nacionales o de la provincia de Buenos Aires nos hacen quedar fuera de escuadra de la realidad. En ese acto, usted cuando habló, en un momento dado, sacó un cuchillo que tiene ahí, un cuchillito para los asados, qué sé yo. ¿Qué se representó ese acto? ¿Un símbolo de correntinidad? Eso quedó como... ¿O le quiso amenazar a alguien que lo apretaba? Dicen que fue, pero yo no vi ninguna foto, porque si eso así hubiese sido noticia nacional que al presidente del Partido Nacional le saquen un cuchillo. Bueno, pero sí, pasó, y tuvo un simbolismo. También es cierto que por eso es que yo dije de entrada, nosotros vinimos acá a pelear, vinimos preparados. Un símbolo de pelea, digamos. Vinimos preparados a pelear, por eso vengo con unos zapatos que uso a esos efectos que son especiales para defenderse, los anillos, y un cuchillo porque hay algo que al correntino y en general, digamos que produce un impacto mucho más que un arma, que generalmente también desde hace muchos años suelo llevar. Pero un cuchillo tiene esa simbología impactante. Y bueno, yo siempre digo, un poco parecido a Colombi, que dijo, él siempre redobla la apuesta. Yo sé dónde voy y el que se ponga adelante o que quiera impedir, yo sé lo que tengo que hacer. Y de hecho lo he hecho en más de una oportunidad, o sea que seguramente que muchos perdieron la tranquilidad justamente porque además creo que en las convicciones, no digo que soy fundamentalista, pero las cosas que me propongo generalmente las logro. Prueba de ello es que en menos de 2 meses bajé 17 kilos porque dije voy a adelgazar, pero creo que es una norma. Y bueno, y creo que tuve el efecto porque la dirigencia nacional tomó nota de estas circunstancias. De hecho, estuve con el presidente del Congreso Nacional hace pocos días en Formosa, en una, digamos, conversación muy interesante en la que compartimos... Es el doctor Gildo Infran, ¿no? Gildo Infran, compartimos criterios, estamos de acuerdo en trabajar juntos para lograr la unificación de una oferta electoral de todo el justicialismo para las elecciones del 2019. Bueno, ese acto entonces, hubo tensiones que se prolongan todavía. ¿Cómo se llega a este Congreso entonces? Bueno, ¿se ha unificado? En ese momento, cuando desde una posición de fuerza tuvimos presencia y desbordamos todo lo que estaba previsto, el propósito fue emprolijar ese acto y se logró. Vino el ingeniero Fabián Ríos, parlamentamos y no nos fue difícil ponernos de acuerdo y pensamos que eso serviría también para que para el 27 las cosas se hagan con consenso, buscando ver el temario, que es un disparate este temario que salió, ver el lugar, y esto no se logró. Lamentablemente llegamos al Congreso en una situación de renovada tensión. Primero porque nosotros no estamos de acuerdo en que se haga en un lugar que no garantice la libre participación de muchos dirigentes y militantes que quieren estar presentes. El lugar es chico. El lugar es chico y nosotros necesitamos, si hace falta, un cabildo abierto y a cielo abierto, como en su momento fue en el 99, allá hicimos una sesión de la Cámara de Diputados de la provincia en la Plaza de San Roque. Necesitamos un lugar abierto en que todos puedan participar, congresales de un lado, que puedan votar, acordonados y dirigentes, militantes y todo lo que el folclore peronista. Hay que abrir las puertas del partido para que participen, pero abrir no solo en lo simbólico, sino también generar condiciones de participación que dé igualdad de oportunidades para que todos los sectores puedan dirimir democráticamente su potencial interno, que hace mucho de lo que no hay ni en el PJ nacional ni acá, es decir, la unidad la hace el afiliado mediante el voto que le da a cada uno lo suyo. Y eso es lo que cuesta, porque quienes hoy están a cargo del partido, que son una minoría poco representativa, por ahí hacen uso de ciertos instrumentos o resortes partidarios
Bueno, pero no deben olvidar que acá uno juega con las armas que tiene, otros con otras. Yo creo que esto es una pulseada de poder. Yo estoy convencido de que el Congreso no se va a hacer en el partido, o sea, más allá que está oficialmente convocado, se va a hacer en un ámbito más grande. No sé si será este sábado o será el otro sábado, pero las cosas se van a hacer como se deben hacer. Y esto es importante, garantizar la participación de todos. Muy bien, no se va a hacer el Congreso, tal vez una conducción poco representativa, fuertes definiciones del doctor Martínez Llano, y hay mucho más para hablar, pero yo les propongo a ustedes una pausa y que se tomen un poco de agua como vamos a hacer nosotros, y ya volvemos en breves minutos para la segunda y última parte de esta entrevista, a diálogo abierto con José Rodolfo Martínez Llano.
Capital de Corrientes, estamos en directo con todos ustedes a través de nuestra página de Facebook, Diario El Libertador Corrientes, también en nuestro portal de noticias www.diarioellibertador.com.ar y en nuestro canal de YouTube, El Libertador TV Corrientes. Las maneras que usted tiene para seguirnos, luego esta noche volverá a reiterarse esta entrevista para los que no han podido verla desde el comienzo, y por cierto es para no perderse con todos estos detalles que nos está brindando nuestro visitante de hoy, el doctor José Rodolfo Martínez Llano. Bueno, decíamos mediodía, tenemos una temperatura bastante ya elevada, vamos a tener una máxima de 30 grados en la jornada de hoy, y bueno, estábamos hablando con Martínez Llano de este tema del Congreso que ha llegado no con el necesario consenso del temario, del lugar, nos ha dejado dudas respecto a si finalmente se va a hacer en la sede del Partido Justicialista, que se está reparando, se está ampliando, todavía debe haber materiales de construcción ahí, no sé, no la visité, pero se inauguró parcialmente una parte, pero esa parte evidentemente resulta chica para congregar al Congreso del partido. Pero vamos, ¿cómo ve el justicialismo, Martínez Llano, en el contexto nacional y cómo eso se refleja en nuestra provincia? Bueno, en el contexto nacional el justicialismo está envuelto en contradicciones que no puede superar. La dirigencia no está a la altura de las circunstancias. El gobierno de Macri tiene aciertos y errores, y hay una gran cantidad de gente que apuesta a un cambio. El justicialismo no está sabiendo capitalizar o canalizar ese fuerte rechazo a la gestión de Macri que existe. Yo creo que en este sentido el justicialismo se debe antes que nada una alianza puertas adentro, es decir, no puede ser de que haya un sector que esté por un lado, que esté un sector que esté por el otro. Creo que tenemos que crear los mecanismos para que puedan existir elecciones internas o en las mismas elecciones generales, las PASO. Es una magnífica oportunidad para que los distintos sectores legitimen. Y bueno, si hay un candidato del kirchnerismo, que la única que tiene votos hoy es Cristina Kirchner, a nadie le transfiere los votos, y hay otro candidato que no comulgue, bueno, en definitiva para eso están las elecciones, las PASO. Yo creo que hay que someterse a las PASO. Yo estoy convencido de que Cristina es una realidad, que no hay que negarla. También tengo la convicción de que no es la mejor candidata en términos de competitividad, porque nuestro sistema electoral es de segunda vuelta y ella puede hacer un muy buen resultado en la primera vuelta con un piso importante, pero no veo que tenga resto para enfrentar al gobierno, y por eso es que el gobierno trata de generar esta contradicción y de sostenerla a Cristina como la expresión de la oposición. Creo que ella debe tener la inteligencia, y los otros también. No me gusta esta pelea Cristina, Pichetto, que hay algunos que estuvieron hasta hace poco con ella y que hoy la desconocen, y hasta de mala manera. Creo que en política esto no es bueno. Yo
creo que hay que respetar a todos y sobre todo, más allá de Cristina, respetar a la gente que la sigue o la quiere a Cristina. Entonces yo en lo que hablo, más allá de que nunca fui kirchnerista, yo también siempre dije que nunca fui anti-kirchnerista. Creo que hay que tener objetividad y sobre todo, digamos, buscar la manera inteligente de conciliar posiciones. De esto he hablado con Gildo Infram, coincidimos en la necesidad de encontrar un punto medio, un término de acuerdo que permita que se busque una propuesta unificada que va a garantizar el triunfo frente al gobierno nacional, porque son muchos los que hablan de que hay que ponerle un límite a Macri, yo creo que los peronistas no nos tenemos que preocupar de Macri, tenemos que preocuparnos de nosotros y de organizarnos nosotros. Lo que haga el gobierno es cosa del gobierno, y bueno, el justicialismo tiene que capitalizar si hay errores y mostrarle a la sociedad que es capaz de hacer algo distinto, tiene que hacer la autocrítica también en términos, digamos, políticos y encontrar justamente esa respuesta. Creo que eso es lo que se impone y bueno, creo que con el correr de los meses esto se va a ir dando. A mí, yo puedo conversar con Cristina, con quien siempre tuve una buena relación como con Kirchner, y en la otra antípoda conversar y ser amigo de Ramón Puerta. Puedo conversar con Gildo Infran como con Capitanich, pero bueno, nosotros en Corrientes necesitamos que nos apoyen todos, es decir, las diferencias nacionales de la provincia son diferencias. Nosotros en las elecciones se ganan o se pierden en Corrientes y la estrategia de conducción debe ser tratar de que estén todos. Yo siempre digo que cada interna es una película distinta. En determinado momento era Farizano y Julio Romero, después fue en cambiar Julio Romero y vamos compañeros en otro tiempo último eran camagucistas y fabianistas. Nosotros desde nuestra propuesta pensamos convocar a los que estuvieron con Fabián, a los que estuvieron con Camago, a que hagamos algo en común, a los que estuvieron con Kirchner y los que no estuvieron con Kirchner. Creo que de esa manera vamos a entender que hay lugar para todos y ojalá que el justicialismo tenga en carrera 2 o 3 candidatos a gobernador para el 2021. Siempre digo que no es problema que hayan 2 o 3, el problema es cuando no hay ninguno. Y hoy creo que hay 2 o 3, puede ser uno de Santo Tomé, puede ser un Víctor Sembolay de Mercedes, el intendente de Paso de los Libres también expresa sus deseos. Yo personalmente no me interesa esa función. Pero bueno, creo que tenemos que, lo del Congreso es un paso importante porque debe mostrar la amplitud, la participación y el hecho de permitir que los justicialistas se encuentren en un ámbito de debate, de autocrítica y que pueda avanzarse en cuestiones importantes. Bueno, le invitamos un café mientras lo toma porque si no se va a enfriar. Aprovechamos también para decir, bueno, el justicialismo, como recién lo acaba de señalar de alguna manera Martín Eliano, siempre ha tenido todas estas corrientes internas de izquierda, derecha, porque ha tenido una capacidad de expresar a diversos sectores sociales y corrientes de opinión que han encontrado un punto común en la propuesta del justicialismo. Perón podía juntar todas estas corrientes tan diversas. Y hablando de juntar y hablando de esta capacidad de diálogo de unos con otros de Martín Eliano, se hablaba de que podría desempeñarse como presidente del Partido Justicialista. ¿Tiene usted aspiración en ese sentido? Es una posibilidad y verdaderamente, y sin ánimos de nada, es decir, no veo, digamos, otra alternativa en el escenario interno. Pero bueno, el tiempo dirá si eso sirve. Creo que el justicialismo se debe plantear que hubieron problemas por los cuales hace 45 años no tenemos gobierno peronista en Corrientes. En las últimas elecciones, en los últimos periodos eleccionarios, primero fue la falta de identidad partidaria, porque después del 99 yo cumplí mi mandato en el 2003 como diputado nacional en una
elección en la que fui cabeza de lista de la fórmula Ortega, Dualde Ortega, que gané esa interna por el 84% de los votos. Desde el 2003 hasta ahora no ejercí de nuevo cargos legislativos, pero siempre he estado presente. Creo que puedo aportar en el tiempo que se viene. Y bueno, creo que cada uno de los compañeros debe ir haciendo su propio, digamos, estado de situación para ver de qué manera se puede tratar de no cometer los errores. Yo tengo en claro que el justicialismo necesita dos cosas, que son organización y conducción. Dos cosas que son fundamentales para enfrentar a un esquema fuerte como es el de Ricardo Colombia. Primer paso entonces, la unidad del justicialismo, que tarea nada fácil, pero no imposible, que Martínez Llano se propone como una especie de piloto de este proceso. Y el segundo paso va a ser, una vez lograda esa hipotética y deseada unidad, las alianzas. ¿Con qué sectores se va a aliar el justicialismo? La unidad no es nada difícil, porque la unidad en todo proceso democrático la construye el afiliado mediante la participación. O sea que el tema es someterse a marcos de unidad que determinan justamente la representación y legitimidad de quienes quieren que conduzcan el partido y sean los candidatos. Y las alianzas es un punto central, porque es una de las controversias fuertes de este Congreso, en el que nuevamente Ríos comete el desatino de poner las cosas por delante. Si nosotros antes no nos organizamos, mal podemos hablar de alianzas. Hoy, a varios meses de la elección, ¿cómo vamos a hablar de alianza? Si estamos diciendo que vamos a elegir a una nueva conducción, ¿a título de que esta conducción que se va a determinar un marco de alianzas? No es oportuno. Y además las alianzas se deciden pocos días antes de la elección, cuando ya está configurado el escenario electoral. Y uno sabe el carro delante del caballo. Claro, quién está delante y quién está de un lado y de otro. Hablar de alianzas ahora es un acto de picardía política que encierra una trampa que los compañeros deben advertirlo. Acá hay un sector que trata de confundir, porque es como que no se sabe si es las alianzas nacionales o provinciales, con esto de que el límite es Macri. Si son alianzas nacionales, la competencia de las autoridades nacionales. Y nosotros en Corrientes lo que menos tenemos que hacer es actuar sobre un escenario distinto al que necesitamos, que es polarizar las elecciones. Acá tienen que haber dos frentes, uno Ecocambiemos y otro el que encabece el PJ. Y además, las alianzas para una elección de medio tiempo, en la que no se elige ni gobernador ni intendentes, pasan a tener un valor relativo, porque ¿qué es lo que uno busca en las alianzas? Busca los 5 que le faltan para el peso, es decir, que en política es importante lo que se tiene, pero más lo que falta. En este caso, en que no vamos a pelear ni la intendencia ni la gobernación, las alianzas yo creo que tienen que tener otra visión, y que a su vez quizás haya que fortalecer la representación del justicialismo. Fíjese que en esta última elección, con los votos que sacamos, hubiéramos tenido 7 diputados. Por esas alianzas que se hicieron, se regalaron 2 bancas sin necesidad, y otras 2 bancas las perdimos por una mala estrategia electoral de armar lista de colectora de la lista de diputados. Por los cocientes perdimos otras 2 bancas. En definitiva, el justicialismo, en lugar de tener 7 diputados, le quedan solo 3 en la Cámara. Esos son los errores que, más allá del candidato, si el partido no tiene una conducción, no tiene una estrategia, no va a ganar nunca ninguna elección. Claro. Y hablando de candidato, hay una figura insoslayable, que fue intendente, que fue candidato a gobernador por el justicialismo,
y que ha salido a la palestra en las últimas horas, en los últimos días, bueno, a generar algunas definiciones también, o tal vez falta de definiciones. Nos estamos refiriendo a Camao Espínola. ¿Qué opina de lo dicho por Camao Espínola en las últimas horas? Mire, a mí no me gusta generalmente opinar sobre otros políticos y menos sobre otros compañeros. Cada uno es artífice de su propio destino, en sus aciertos y en sus errores. Y en el caso del justicialismo existe una vara que es la elección interna. Bueno, los compañeros juzgarán, verán. Yo creo que él ha cometido errores en estas últimas declaraciones o actitudes, como también Ríos y seguramente yo también, porque nadie es dueño de la verdad. Es decir, que eso es muy difícil, es muy subjetivo. Pero él dijo que no es afiliado. Dijo como que no es tiempo de interna. Lo veo con poca pertenencia partidaria. Lo veo coqueteando de manera desagradable con el gobierno provincial. Son cosas que no caen. Veo también cierto, falta de solidaridad para con la expresidenta, que de alguna manera fue quien patrocinó su campaña. Esas cosas, más allá de que yo no sea kirchnerista, chocan un poquito. Pero bueno, repito, yo no soy nadie para juzgar. Camao tiene el pase libre para hacer lo que quiera. El justicialismo no va a retener a nadie que realmente, en el momento en que es necesario, que es el momento de las definiciones, cuando se juegan los destinos de Esparta, hay que estar de un lado o de otro. Yo no entiendo a aquellos que pierden una elección y se deprimen, o pierden una elección y desaparecen. Yo creo que el que comanda un sector debe ser el primero en que debe salir, ni siquiera al día siguiente, en el momento siguiente, a contener la tropa, a transmitir la esperanza. Y de hecho nosotros lo hemos hecho, porque en el 97, que yo fui electo diputado provincial, en ese momento el PANU había sacado el 72% de los votos. Parecía como que había PANU por mucho tiempo. Y yo con 2 diputados pasé a integrar la Cámara, después fuimos 9, después fuimos 14, después fuimos 18, o sea, se construye desde adentro, en el trabajo, sin bajar los brazos, y bueno, y el tiempo después da resultados. Así que en ese sentido creo que, siempre digo, el tiempo es el mejor aliado de la razón, la coherencia y el cumplimiento de los compromisos y acuerdos, creo que es un capital político. Yo hablo con autoridad porque en su momento, todos recordarán, y en el 99, el que habla tenía que ser el candidato natural a ser gobernador. Pero a mí nunca me gustó y había un compromiso previo. Yo asumí la presidencia de la Cámara de Diputados por 6 meses y los otros 6 meses eran de un radical. Cuando se cumplieron los 6 meses, yo renuncié y quedó el doctor Arato a cargo de la presidencia. Y fíjense que en solamente 6 meses hicimos lo que hicimos. Primero fue lograr sacar al Pacto Liberal Autonomista de la presidencia de la Cámara de Diputados, que siempre tuvo. Después llevamos a cabo el proceso del 99, que se caracterizó por muchos hechos, que fue 14 juicios políticos, todo el Superior Tribunal, muchos jueces, 2 ministros del Poder Ejecutivo, la intervención de la Municipalidad de Corrientes, después la remoción del gobernador y vicegobernador, y un hecho que yo siempre lo cuento porque muchos no recuerdan. Yo tuve 2 episodios fuertes, o más de 2 episodios, o bastante más, pero 2 particularmente. Uno, que un día un diputado me quiso matar así en forma directa, en un escritorio así, sacó la pistola, sacó la pistola, me apuntaba, me decía de todo, y yo adelante de otros 6 diputados, conservando mucha calma, mucho temple, en menos de 1 minuto logré desarmarlo. Es decir, es difícil cuando alguien te está apuntando y diciendo todo, uno no amilanarse. Y el otro fue
En determinado momento yo salí de mi despacho, que estaba rodeada la legislatura por gente que no era nuestra, me fui a la jefatura de policía para llamarle la atención al jefe de policía. Cuando llegué, me entré directamente a su despacho y dispuse, por un acto que no era el correcto, el arresto del jefe y subjefe de la policía. Y en ese momento los hice trasladar a ambos con otro oficial de graduación a la quinta. Estuvo 30 días detenido el jefe y subjefe de policía en virtud de una facultad que me otorgaba el reglamento de la Cámara. Y bueno, son cosas que se hacen y que en el momento que había se cumplían. Lo mismo cuando hubo que llegar al final en el proceso de remoción. Menem hizo de todo para salvarlo a Tato, de todo, pero nosotros llegamos adelante y llegamos al final. Creo que eso es lo importante, cerrar ciclos. A partir de entonces, en política no hay cuestiones personales. Lo que se hizo en el 99 creo que era lo que correspondía, pero de ahí a que nos quedemos en el resentimiento, en la duda o que la política sea una venganza, creo que ya es harina de otra costal. Muy bien, dijo algo en sus últimas expresiones del doctor Martínez-Llano, no bajar los brazos, me quedó eso picando allí como frase que vale la pena rescatar, no solamente para la política, sino para todos los órdenes de la vida. Y me parece una buena frase como para cerrar esta entrevista a diálogo abierto con José Rodolfo Martínez-Llano. ¿Algo más para decir? No, ¿algún mensaje? simplemente un mensaje fundamentalmente a los compañeros justicialistas. Vamos a garantizar la libre participación de todos en el Congreso del partido. O sea, que se olviden que van a hacer lo que quieran o querer meter a algunos y a otros no en la casa del partido. Así no. Lo segundo, el tema de las alianzas, que se olviden que se va a tratar ese tema en el Congreso. Creo que tenemos que hacer las cosas que ayuden a crear las condiciones de la unidad y tenemos que avanzar todos juntos, tanto en la nación como en la provincia, haciendo cosas lógicas para cumplir los objetivos. Así que muchas gracias a vos, Luis, y bueno, al equipo de producción, y bueno, veremos el lunes. Muy bien, y a ustedes también, muchas gracias por habernos seguido y nos volveremos a reencontrar este viernes vamos seguramente, después lo vamos a anunciar a través de la página del diario Libertador, vamos a confirmar, pero vamos a tener, estamos ya trabajando con nuestra producción, gente joven en los estudios aquí de El Libertador TV. No le doy muchos más detalles, pero le dejo picando la pelota. Gente joven que también es importante para la política de Corrientes. Por vuestra atención, muchísimas gracias y será hasta nuestro próximo encuentro.